amor, según dicen los científicos, el amor es un trastorno químico, etcétera, etcétera, fisiológico. Pero bueno, un trastorno que puede ser maravilloso, por supuesto. Yo me guardé el amor saludable para cerrar el disco como una especie de puerta abierta a otra cosa, porque lo que quería contar era una relación de pareja en la que cada una de esas relaciones, cada canción, contiene una relación de pareja en la que uno de los dos tiene un trastorno de personalidad y a veces los dos, ¿no? Como una serie de amores no saludables y por eso cerrarlo con el amor saludable. Y luego también todas las canciones están llenas de trampas, de sabotajes y zancadillas. Claro, son amores trastornados. Los tiempos que estamos viviendo con tal trastorno y perversión de la política, la economía, la ética, absolutamente todo, se hacen complicadas las relaciones personales, ¿no? Se hacen bastante complicadas. Entonces es difícil no caer en lo que no hay que caer, ¿no? Y era un poco lo que quería contar, ¿no? Pero primero lanzar la pregunta de qué es un trastorno, ¿no? Que creo que en la portada pues está planteado ya de entrada. Una polémica la portada, y, ¿no? sí, bueno, sí, pero bueno, estaba hecha con ánimo de provocar, pero en el sentido de mover a pensar, no en el de irritar, ni mucho menos. Porque, y estamos acostumbrados a mirar las cosas, pues en parte por culpa de las redes sociales, por la sobredosis de la sociedad de la información, etcétera. Miramos las cosas durante 5 segundos y en esos 5 segundos le damos al me gusta o no le damos al me gusta, ¿no? Esta portada es una imagen que hay que mirar durante más de 5 segundos para entenderla, porque de entrada lo único que ves es una correa, ¿no? Es un cinturón, no es un tipo agarrando a una chica con un cinturón al cuello, ¿no? Entonces, si te paras a mirarlo un poco más, ves que no es una relación de dominación y sumisión, ves que lo que hay es una serie de posibles trastornos. Pues como una chica que tiene el posible trastorno de creerse un perro, y un chico que tiene ese posible trastorno de enamorado con tal de satisfacerla, llevarla como un perro. Tenemos un posible trastorno del gato que ve fantasmas porque ve a una mujer y piensa que es un perro y se asusta de hecho. Y luego tenemos el trastorno, el posible trastorno, me parece más interesante, que es el trastorno del que mira la foto. Claro, que ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces, por eso creo que lanza la pregunta de qué es un trastorno, ¿no? Porque los especialistas no tienen una definición de trastorno de personalidad, no se han puesto de acuerdo nunca en una definición de trastorno mental ni trastorno de personalidad. Yo lo más acertado que he leído y que comparto es la acepción en la que dicen que un trastorno se empieza a considerar como tal desde el punto en el que te empieza a hacer daño a ti o empieza a hacer daño al otro. Daño, todos sabemos lo que es el daño, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, en esa portada podría no haber ningún trastorno, porque no le están haciendo daño a nadie. Quizá al gato, que se asusta, y eso es el daño, asustarse, tener miedo. El amor saludable. Me fui a la playa y con la guitarra acústica y me encerré a componer. Esto fue en abril del año pasado. Me encerré a componer los temas. A la vuelta a Madrid me puse a escribir letras, a ver qué tipo de letras podían quedar bien con esas músicas. Y a partir de ahí pues empecé a llamar músicos para ir montando los temas. Grabé las baterías en un estudio, le prohibí al batería tocar con los pies, y le sugerí que si quería podíamos poner el bombo en horizontal, tocándolo con una maza, la caja y el timbal base, y eso es toda la batería que hay en el disco, aparte de luego muchas percusiones. Y el hombre se me no hay Charleston en todo el disco, por ejemplo. El hombre se me pero esto vas a hacer tal. Siempre que luego ya verás cuando esté todo montado sabía que quería meter muchas voces, quería dejar espacio para las voces y tampoco quería, ya que el disco iba a ser guitarrero, que eso lo sabía, pues no quería que fuera un estándar. No quiero engañarte, sino una relación. No voy a llamarte, no te hablo de amor. No entiendes, no es mejor si volver.
embargo esto puede acabar peor. Bueno, las canciones las hice sin pensar en nadie, pero lo que sí, una vez que ya estaban montadas, yo lo que hice fue grabarme mi propia voz muchas veces, y todas las melodías que suenan en el disco pues ya las tenía pregrabadas por mí mismo. Lo que pasa es que, claro, un solo timbre haciendo tantas voces quedaba bastante feo, además de bastante falso. Entonces dije, bueno, pues este es el momento ideal para llamar a amiguitos a que vengan a cantar. Musicalmente luego el disco está lleno de matices, muy complejo, muy consistente. Y ahora nos presentas el disco aquí en acústico. ¿Cómo te encuentras más a gusto? Me encuentro cómodo de las dos maneras realmente. Obviamente son maneras muy distintas de enfrentarte a un escenario, ¿no? A un público, pero eso el público lo sabe y sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Digamos. Entonces bueno, mis acústicos en realidad no son acústicos, son falsos acústicos, porque sí, hay una guitarra acústica, pero también hay una eléctrica y también hay pedales y otro tipo de instrumentos que sí. Lleno de escombros, tierra, yerma, vidrios rotos, que postal, jamás me vuelvas a buscar. ¿Me ayudáis? Dejaste un corazón lleno de escombros, tierra, yerma, vidrios rotos, en postal, jamás me vuelvas a buscar. Muy gracias. A mí me gusta todo un poco, entonces bueno, una canción tiene sus limitaciones, una banda sonora tiene sus limitaciones, un poema tiene sus limitaciones, un relato corto tiene sus limitaciones, una novela tiene sus limitaciones también, y supongo que soy culo inquieto y me gusta, básicamente me gusta jugar y divertirme, y parte de ahí nomás. Te defines muchos sitios, ya he visto, como hombre de renacimiento, tiene un montón de facetas. Cada cual. Decía Nick Horby también en una novela, En alta fidelidad, que no sabía si estaba triste porque escuchaba música pop o escuchaba música pop porque estaba triste. Sí, entonces se puede aplicar un poco el tema. Sí, yo eso lo he pensado cuando he estado tramando un poco el disco. Se me ha venido ese pensamiento en la cabeza con respecto a los trastornos, que es lo que he estado un poco investigando, porque realmente descubrí que la mayoría de las canciones de amor y desamor de la historia de la música popular en realidad son historias de trastornos de personalidad, empezando por With or Without You de U2, ¿no? Es el mítico ejemplo que siempre pongo, Contigo sin ti. Tú la escuchas como una canción de amor, desamor, la gente se emociona, etcétera, pero en realidad es algo muy peligroso. Estamos hablando de Contigo sin ti, es la principal característica de los esquizoides y los pasivo-agresivos cuando tienen una relación personal. Son gente que no puede vivir ni contigo ni sin ti, te hace la vida imposible. Pero realmente estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a plantear también que es primero el huevo o la gallina, ¿no? A colación de esto justo que estás diciendo, ¿no? Que la gente vive las cosas de manera tan dramática por la tradición de la música popular, de la cultura popular, o es al contrario, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. También un poco de tu faceta como compositor de bandas sonoras. Quizás sea la faceta que tenés más complicada, yo veo, porque a lo mejor es un poco en tanto escribir como componer canciones, esos son expresar tus sentimientos. A la hora de una banda sonora quizás sea poner en música a las imágenes de otra persona y a los sentimientos de otra persona. Sí, pero en realidad no. En realidad tienes que poner ahí todos tus sentimientos y tienes que convertirlo en algo tuyo, tienes que dar un punto de vista sobre la película. En el momento que tienes que dar un punto de vista sobre cualquier cosa, tienes que implicarte emocionalmente. Entonces es más difícil todavía en ese sentido, pero más fácil también en el sentido de que el mal trago ya lo ha pasado otro. Es decir, el principal problema, el mayor problema a la hora de crear, de innovar cualquier cosa es
qué quiero contar, ¿no? Al hacer la banda sonora de una película ya ha habido otra persona que ha tenido que sufrir lo suyo para saber qué quiere contar. Eso es lo más difícil y es lo más difícil de llevar a cabo. Yo por eso admiro tanto a los guionistas, que hoy por cierto va a venir al concierto el guionista del Grupo 7, que ya coincido que está aquí en Granada con su mujer. Y en ese sentido ese mal trago ya lo ha pasado otra persona, pero ahora tú tienes que meterte en esa historia y es complicado en el sentido que... lo siento. Juan Alberto de Niños Mutantes, me están haciendo una entrevista en estos momentos. Ya, también hemos estado con él, también nos sí, conoce. me están haciendo una entrevista en estos momentos, creo que está saliendo por la tele esta conversación. Te llamo ahora en... Sí, estoy aquí en la Polaroid y termino ahora en un momento y me tomo una tapita de una cerveza. O sea, ¿te vienes por aquí? Ahora no. Guay, venga. Ok, de puta madre, ahora sí. Ya nos vamos a ir, ya vamos a estar. Y tienes que, mientras que al hacer tus propias canciones tienes que leerte a ti mismo en cierto sentido, porque sí, tú puedes hacer una cosa inconsciente, pero luego al verla reflejada, al verla convertida en objeto, tienes que saber qué está pasando ahí para poder terminarlo. Al hacer una banda sonora tienes que saber leer, no a ti mismo, tienes que saber leer la imagen, ¿no? que es también algo que tiene su aquel, y para leer esa imagen tienes que convertirla en algo tuyo. Y tienes que meterte en la piel de los personajes y en la piel de las emociones que se están jugando ahí. Al fin y al cabo, un poco lo mismo que haces cuando haces canciones. Yo nunca he sido una chica con un trastorno histriónico, pero sí me he metido en la piel de una chica con un trastorno histriónico para hacer una canción, ¿no?, de pop. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Yo he creado una serie de personajes y me tengo que meter en la piel de esos personajes. ¿Cómo lo hago? Pues agarrando los posibles puntos en común que yo pueda tener con esa chica histriónica o con ese personaje de esa película y viendo qué emociones hemos podido compartir en algún momento, ¿no? Esas personas, ese asesino en serie o esa chica histriónica y yo, ¿no? Como tengo que entenderlo, ¿no? Y tengo que entenderla, entonces en realidad no es tan dispar, ¿no? Nunca puedas dejarlas caer, que el amor a ti te ciegue, que te estrelles una y otra vez. Que lo sufras, que ya es hora. Y si escuece, que te jodan. Que lo sufras como yo, que ya es la hora. Y si escuece, que te jodan. Ok, ahora vosotros le dais, vamos allá. Que lo sufras, que te jodan. Y si escuece, que te jodan. ¿Jodan a quién? Que lo sufras como yo, que ya es la hora. Y si escuece, soltarlo todo ya. Que te jodan. Gracias.